Cooperativa es presentado por Universidad Alberto Hurtado, www.uahurtado.cl, y Cardioaspirina es de Bayer, y si es Bayer, es bueno. El primer café en Cooperativa. Conduce Cecilia Rovaretti. Hola Santiago, hola Chile y hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 10 grados la temperatura actual, 20 la máxima que se espera para hoy. En Arica 18, en Antofagasta 17, en La Serena 15 y en Punta Arenas 5 la máxima. Saludos especiales entonces a todas las regiones de Chile y al mundo, no exagero, porque los están escuchando a través de cooperativa.cl, siempre llega algún mensaje, así que vamos a conversar hoy en nuestro primer café con Jorge Correa Sutil. Muy buenos días, doña Cecilia Rovaretti. Militante de C. Con las cuotas al día. ¿Ah? ¿Así como un simple militante como Jorge Burgo? Sí. Ya. Como tantos otros. Militante base. Militante base. Estamos con el vicepresidente del Partido Socialista, Camilo Escalona. Muy buenos días. Y con el señor Jaime Mañalich. Buenos días. ¿Qué podemos decir? Piñerista, pero ex ministro de Salud. En fin, un hombre de ideas bien atractivas, vamos a poner, a veces. Celo en el resto de los panelistas. Eres muy buena persona, Cecilia. Nos acompaña como cada atractiva, hay dos que acompañan aquí. Ya. Nos acompaña como cada mañana la Universidad Alberto Hurtado. A 25 años de la muerte de Jaime Guzmán, ¿qué valores sustentan a los líderes de la derecha? El libro Historia de la UDI, Generaciones y Cultura Política, 1973-2013, profundiza en la militancia del gremialismo, dirigido hoy por Hernán Larraín. La investigación es del historiador Víctor Muñoz Tamayo y publicada por Ediciones Universidad Alberto Hurtado, acreditada 5 años en las 5 áreas, Universidad Alberto Hurtado. Independiente de Jaime Guzmán, Jaime Mañalich, ¿qué valores sustentan a la derecha hoy? Yo creo que está un poquito desorientada, así que dejemos pasar la pregunta. ¿Cómo se saca los pillos? Está desorientada, pero ¿cómo dice eso? Mire qué le va a decir su amigo Sebastián Piñera si lo escucha. Me va a retar como siempre. Ay. Bueno, ¿qué vamos a comentar hoy? Por supuesto, el anuncio, me imagino que eso es lo que quieren comentar, el anuncio de la presidenta respecto a la reforma del sistema de pensiones o los cambios que propone en cadena nacional, habló ella. Ayer estuvieron ya, pidiendo un acuerdo nacional. Estuvo ayer Ricardo Lagos, Eduardo Frei. Hoy va a recibir a los presidentes de los partidos, incluso a aquellos que tienen representación en el Congreso y que... no llegó Piñera, fíjese. No lo invitaron. No, todavía no. Todavía no. No sea así, Camilo, no lo invitaron. Y la ministra del Trabajo se reunió con el presidente de las AFP, Rodrigo Pérez Maquena. En fin, inició una ronda de diálogos. Jorge Correa Sutil viene muy optimista hoy día. ¿Cómo me dijo allá afuera o no lo puedo repetir? No, todo lo que usted diga, repítelo. Que está contento, que se reencontró con el gobierno. Sí, yo me vuelvo a reconocer en el gobierno por el que voté. Primero porque creo que retomó la iniciativa política, comenzó a hacer política, y la política se hace sobre la base de algunas ideas, fuerzas, más la búsqueda de acuerdos. Yo soy un convencido de que no hay otra forma de hacer política. Creo que tiene un proyecto contundente entre manos. No estamos hablando de la ley corta de ISAPRES para que luego el nuevo programa, los nuevos candidatos discutan qué van a hacer en materia previsional. Me parece a mí que aquí hay una iniciativa potente
en la cual estamos hablando de 10 años plazo, por lo tanto todas las fuerzas políticas tienen que ponerse de acuerdo, al menos en sus líneas más básicas. Lo hizo sin casarse con la consigna. Voy a ser crítico en esto, pero si yo estaba desilusionado porque creo que el gobierno se casó, al menos en materia de educación superior, con la consigna. La consigna de una educación gratuita para todos era el equivalente en este caso a no más AFP. Me parece que en vez de eso delinea una política responsable, delinea una política posible y delinea una política que se encamina a corregir aspectos excesivamente liberales, excesivamente privatistas, excesivamente individualistas en la previsión social, y los encamina a un equilibrio, me parece a mí, donde el Estado no pretende monopolizar la prestación del servicio, pero sí regularlo más fuertemente e incluirle aspectos de solidaridad. Me parece que las mismas políticas debieron haber orientado en materia educacional y en materia de salud. Y por último, Cecilia lo hace lanzando ideas que marcan el debate, a diferencia, y quiero decirlo con claridad también, y aquí hay un tono crítico de nuevo, a diferencia de lo que está haciendo en el proceso constituyente, donde me parece que lanzó a la calle un mar sin orillas, simplemente una discusión sin frontera, una discusión que no conduce a ninguna parte porque no tiene ideas fuerza que la contengan. Aquí hay un conjunto de ideas fuerza para que en torno a ellas, y no a cualquier cosa, se debata, se corrija, se podrá subir un punto más esto, un punto menos lo otro, la edad de jubilación, etcétera, etcétera. Pero creo que aquí hay iniciativa política, hay apertura al debate en los aspectos más de detalle de esta cuestión. Hay muchos todavía sin duda abiertas, pero me parece que se retoma la iniciativa política y se convoca a un gran acuerdo. Eso me parece que es de la esencia de lo que es gobernar, y yo me alegro muchísimo y espero que todo el resto de lo que queda de este gobierno tenga este mismo tono. Ahora, anoche, a las 9 de la noche estaba convocado un cacerolazo. Hay una nueva, ¿no es cierto?, manifestación que se realizará por el movimiento No Más AFP, que si bien reconocieron algunos avances, ellos no están contentos porque esto reafirma el sistema AFP. O sea que va a seguir, esa parte va a seguir siendo oposición. Ahora, y yo me alegro que así sea, Cecilia. Me alegro de que esa sea la política. Jaime Mañalich. Respecto a este tema, que evidentemente después de la marcha No Más AFP, que fue bien impresionante en su movilización, hay una reacción del gobierno. Esto no estaba ni en el discurso del 21 de mayo, ni en el programa de gobierno para este año, y es evidente que aquí ha habido una reacción a una movilización ciudadana, en mi opinión todavía bastante difusa en sus alcances, bastante improvisada, precisamente para tratar de tomar la agenda y dejar de tener un rol reactivo como es en principio esta propuesta. En ese contexto yo creo que estamos recién conversando, recién iniciando una discusión que, como tú insinúas, tiene muchas aristas. Van a aparecer evidentemente en los días que vienen detractores muy fuertes a esta propuesta, y en ese contexto yo creo que hay mucho paño que cortar para decir que estamos frente a un gran proyecto, una gran iniciativa. No lo tomo así. Ajá. La presidenta en su cadena nacional recordó lo que había realizado en su primer gobierno, el crear el pilar solidario en un sistema que hasta entonces era solo de capitalización individual, ¿no es cierto?, a través del aporte. Bueno, en fin, ya conocemos eso. Hoy más de 1.300.000 personas reciben todos los meses pensiones solidarias de invalidez y vejez que les permiten llevar una vida mejor. Y después, dice ella, dijo, tal como lo anuncié el 21 de mayo, hoy quiero comunicarles un conjunto de cambios que emprenderemos con efectos del corto y largo plazo. A propósito de que ella convocó esta comisión, la famosa comisión Bravo, que si bien es una comisión que entregó dos visiones, 50 y 50, ¿no? Por ejemplo, la parte que representa a David Bravo está bastante conforme con este anuncio y el otro sector no tanto. Pero bueno, Camilo Escalona, la reacción suya respecto a este anuncio. Si usted me permite, quiero entregarle una novela que me solicitó el escritor, novelista y realizador cinematográfico y de televisión chileno, don Pedro Venegas, que le hiciera llegar. Se llama El huésped de la presidenta.
Este es un realizador que tiene 60 microprogramas en televisión nacional sobre la cultura mapuche y también incursiona en la novela, así que quería que se lo hiciera llegar. Muchas gracias entonces a Pedro Beneja. Ahora, el huésped de la presidenta. Sí. Ahora sobre el tema que nos convoca en esta mañana. Yo pienso que estamos ante la posibilidad que surja un nuevo sistema, que efectivamente sea mixto. Uh-huh. Y que se mantenga la capitalización individual como un ingrediente de él, se pueda fortalecer un pilar solidario como otro ingrediente, con una parte que queda pendiente a reformar y que tiene que tener naturalmente mejorías, que es la que corresponde a las Fuerzas Armadas, que la presidenta señaló que por ahora no es parte de la prioridad, sino que solo se va a estudiar, sí. Corregir anomalías más graves. Revisaremos la legislación que regula los otros sistemas de pensiones que existen en el país para evitar distorsiones. Eso es todo lo que dijo. Sí. Yo creo que esto tiene una condición para que efectivamente sea un nuevo sistema. Hay una condición, que lo que anuncia la presidenta, el Fondo Solidario Colectivo sea de administración pública y no pase a ser administrado también por la AFP. Porque si así ocurriera, no estaríamos sino que aumentando el volumen de capital que administra la AFP. Por eso que a mí me parece sumamente importante revalidar algunas experiencias positivas que ha tenido el Estado en el último tiempo. Por ejemplo, el Estado administra el Fondo de Reserva de Pensiones, que tiene que responder por lo que queda del antiguo sistema, que es un volumen bastante importante de miles de millones de dólares, que son compromisos hasta el año 2025. El Estado administra el llamado Fondo Económico Social para cubrir los déficits que se producen en el presupuesto cuando el crecimiento es bajo, y con esos recursos se cubren gastos sociales que el Estado ha comprometido, y ha sido una experiencia ampliamente favorable y positiva. Es decir, en nuestro país existen las experiencias que validan que este tipo de fondos tenga una administración pública y por lo tanto sea administrado de acuerdo con el interés del conjunto de los chilenas y chilenas. Porque ¿cuál es la crítica que yo leí de algunos críticos de las propuestas, ¿no? Y especialmente los voceros más radicalizados del movimiento No Más AFP? Que esto podría ser simplemente un maquillaje, una cuestión decorativa o incluso llegar a fortalecer el sistema. Si estos nuevos recursos, este 5%, en el que el Estado además como principal empleador va a tener que colocar 1.500 millones de dólares anuales, si esta masa de capital efectivamente tiene un fondo público de administración, naturalmente que va a garantizar que se utilice de acuerdo con lo que sea el interés nacional y no solo para aumentar las utilidades de la AFP. Ahora, respecto a ese 5%, ¿qué es lo que y al sistema en general? Dijo la presidenta, nuestro sistema debe ser verdaderamente mixto y tripartito, incorporando el esfuerzo compartido de los trabajadores, los empleadores y el Estado, ¿cierto? Ya, y respecto al 5%, dijo, en un plazo máximo de 10 años, incluso parece que puede ser menos, el Estado hará su parte, pues el principal empleador. Este aumento en la cotización nos permitirá crear un pilar de ahorros colectivo y solidario. Claro. Y el 10% va a seguir siendo para el ahorro de cada uno, pero ese 5% es el que todavía no queda muy claro. ¿Creen ustedes qué porcentaje va a quedar para el pilar solidario, qué porcentaje para la cuenta individual? ¿Eso todavía no está del todo muy claro? O sea, es evidente. Jaime Mañalich. Para mí es completamente evidente que el gobierno no va a abrir ninguna ventana para que este fondo adicional solidario sea administrado por las AFP. Creo que los voceros de las AFP van a dar una pelea en ese sentido, pero yo eso lo creo un imposible. ¿Por qué? Porque uno de los objetivos secundarios de esta iniciativa, que en realidad ha representado una oportunidad para la presidenta, una oportunidad que le pusieron en bandeja, es la de capitalizar el Estado, que está en una situación financiera muy compleja, tomando compromisos a futuro que no puede asumir como gastos permanentes. Y estamos hablando de que este fondo, al final de cuentas, generaría
un ingreso permanente de 6.000 millones de dólares para el Estado, 4.500 millones aportados por el sector privado, 1.500 por el propio Estado a través de sus empleados, digamos, la cotización de sus empleados, lo que en realidad es, usando un ejemplo a la Argentina, una mina de oro para estatizar y con eso mejorar la performance o el perfil de las finanzas públicas. Y creo que hay que tener mucho cuidado, creo que es el cuidado más extremo que hay que tener, que efectivamente este fondo no sea una expropiación a los trabajadores y se utilice para otros recursos y para otros fines, fundamentalmente para financiar otros gastos en los que el Estado se ha comprometido. Entre ellos, por ejemplo, la reforma educacional, que no tiene el financiamiento suficiente, o el que fuera. O sea, dicho en castellano antiguo, esto es una apropiación a través de un impuesto escondido de una cantidad de recursos muy importante que no me cabe ninguna duda van a ser manejados por el Estado, y en ese sentido creo que Camilo no debe tener ninguna preocupación. El problema es que el Estado no siempre es un buen administrador. Veo la situación de FONASA, por ejemplo, que ha transferido 30.000 millones de pesos este año derrochado en la práctica, y uno dice, bueno, esto no está bien, aquí hay un problema en el manejo como el Estado está haciendo uso de un fondo público. ¿Una triquiñuela? No, tiene efectos colaterales deseables, y es por eso que en un gesto inédito en 2 años de gobierno, la respuesta política del gobierno ha sido tan rápida, porque aquí hay una oportunidad soñada de aumentar los fondos públicos. Nadie se la podría haber regalado de esta manera. A ver, Jorge Correa Sutil, curiosa para que la... se entretengan, para que se entretengan. Mis contertulios se adelantan ambos. Y yo quisiera también adelantarme. Digo se adelantan porque me parece que el gobierno todavía no ha fijado línea. Creo yo que Cecilia, contestando a tu primera pregunta, es un pilar puramente solidario. O sea, no es de capitalización individual, es un fondo que se va a repartir con algún criterio entre todos, y más bien su sentido de justicia es intergeneracional. O sea, cuánto va ahora a los viejos, cuánto se guarda, digamos, para los futuros viejos, etcétera. Yo creo que esa es la pregunta. No me parece que sea de capitalización individual. No creo que vaya a cada trabajador el aporte del 5% de los empleadores. A mí me parece, a diferencia de Camilo y Jaime, que la pregunta fundamental no es quién administra esto, sino que la pregunta fundamental es si este es un fondo que administra un tercero, o estas son platas que van a ir al gasto o a la discreción, al gasto discrecional de alguien. Y yo de verdad creo que si queremos tomarnos en serio la previsión, esto debiera ser un fondo intocable. O sea, que alguien puede administrar, pero que nadie puede disponer sino los jubilados, en la forma que la ley determine. Pero que esto no puede ser gastado en la reforma educacional, en la compra de mayores armas o en la construcción del hospital de no sé qué. De lo contrario, nos vamos a engañar a nosotros mismos. Va a haber más fondos para disposición del Estado, como sospecha Jaime, con algún sentido crítico, me imagino. Y a mí no me importa si ese fondo es administrado por los privados con mucha regulación o es administrado por el sector público. De verdad, creo que la pregunta central está en cuál es el gobierno corporativo y cuáles son las reglas de su administración para asegurarnos de que esos fondos, primero, tengan rentabilidad y segundo, nadie pueda disponer de ellos. O sea, que se inviertan en una cosa o en otra, haya mucha regulación para que esa inversión nos asegure rentabilidad, y no me importa si la gerencia general de eso es un funcionario público o es una persona privada. Creo que es bueno que tenga participación ambos sectores, y creo que es muy bueno que tengan participación los propios ahorrantes, los trabajadores, que es otra de las iniciativas que el gobierno está planteando. Ahora, Camilo, respecto a lo que acaba de decir Jorge Correa Sutil, a él le da lo mismo si son las AFP o no digo las AFP, puede ser otra entidad privada o pública. ¿Por qué a Camilo Escalona no le da lo mismo? No importa la regulación del gobierno de esa entidad. Porque el Estado ha demostrado al micrófono, no se me alejen de los micrófonos. El Estado ha demostrado que cuida más el interés de largo plazo del país, porque es natural, es de su esencia, porque el interés del sector privado es atender
su bienestar, el volumen de sus negocios, eventualmente sus utilidades. O sea, no, por algo existe el Estado, no son lo mismo. Y en nuestro país tenemos una experiencia que yo quisiera rescatar, porque veo que de repente todos caemos en esta idea fuerza que se instaló en el último tiempo, que en Chile todo lo que se hizo en los últimos 25 años estuvo mal hecho, y no estuvo todo mal hecho. Y entre otras cosas tenemos una ley, tenemos una ley de responsabilidad fiscal que fue propuesta por el gobierno del presidente Ricardo Lagos, lleva su firma, aprobada en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, que le introdujo una indicación sustitutiva con modificaciones muy importantes. Uh-huh. Esa ley de responsabilidad fiscal regula el fondo de reserva de pensiones y regula el fondo económico social y estableció un conjunto de criterios, asegura y salvaguarda la buena utilización de esos recursos públicos. Yo entiendo que criterio similar debiese emplearse en este caso, es decir, que la ley debiese establecer este fondo, los criterios de su administración, naturalmente un gobierno corporativo que no sea como el de DIPRECA, sino que por el contrario, un gobierno corporativo que dé amplia garantía a la sociedad, de acuerdo con las experiencias positivas que en este ámbito hay, como las dos anteriores que ya mencioné, que han ni más ni menos que tenido en sus manos decenas de miles de millones de dólares y que le han permitido al país mantener el pago de las pensiones para las cuales no había recursos porque el antiguo sistema se terminó y ahora uno cotiza en su propia cuenta. Sí. Y en segundo lugar permitió ahorrar los recursos del cobre y poder sostener el gasto social cuando los recursos del fisco no alcanzaban. Entonces, por lo tanto, si este fondo se legisla de manera apropiada, se establecen las salvaguardas y el gobierno corporativo respectivo, efectivamente los chilenos pueden tener la seguridad que van a ser utilizados solo y exclusivamente para las pensiones y el sentido colectivo que el anuncio presidencial establece. El fondo de cesantía, que es un ejemplo de un fondo tripartito, ¿cómo está administrado? ¿Podría ser un ejemplo a seguir? Lo que pasa es que el fondo tripartito confluyen actores en un tipo de administración cuyo volumen y masa de recursos yo creo que debiese ser claramente diferenciada de esta otra. Pero el concepto es el mismo, tripartito. Empleado, empleador, Estado. Exactamente. Y ahí hay un ejemplo de que está bien administrado. Y hay un ejemplo que yo coloco del Fondo de Reserva de Pensiones y el Fondo Económico Social, que son de administración pública y que están muy bien administrados. Jaime Mañalich. Yo creo que hay un consenso aquí raro en el cual se ve evidente que hay un temor a que este fondo pueda ser usado con otros propósitos y repito la expresión dicha recién de que este fondo tiene que ser intocable y tiene que ser destinado exclusivamente al pago de pensiones de vejez. De lo contrario, yo veo que Camilo, con mucho respeto, ve un estado ideal que no se ajusta a la realidad. Lo que va a ocurrir una vez más es que estas agencias del Estado van a ser capturadas una vez más por intereses políticos, y quiero recordar que esta discusión parte de precisamente el problema de Gendarmería y sus pensiones millonarias. Es de allí donde parte. ¿Y qué es eso? Es una agrupación política que captura un sistema de pensiones de Gendarmería y que se asigna jubilaciones absolutamente inéditas en el sistema previsional chileno. Sí. Lo que acredita que tenemos muy buenos sistemas en el sector privado y muy buenos sistemas en el sector público, y muy malos sistemas tanto en el sector privado como en el sector público, y eso no es azar, depende fuertemente de la regulación que tú hagas en un sector o en otro y del gobierno corporativo al que se lo entregue. Entonces a mí me parece añeja la discusión sector público, sector privado. Me parece indispensable abrir la discusión del gobierno corporativo.
digo. Ahora, si todas esas personas son designadas por el presidente de la República o son designadas por un inversionista privado, a condición de que el conjunto de reglas acerca de cómo se administra sean clave, a mí me da lo mismo. Y por lo tanto, la consigna de no más AFP, menos AFP, qué sé yo, me deja completamente frío, porque creo que un país gobernado sobre la base de consignas es un país que está destinado al fracaso y a disputas que son artificiales. Pero puede Y ser estamos presenciando varias, algunas en mi partido, Cecilia. ya vamos a hablar de la DC. Permítame decir lo siguiente, que Camilo Escalona. los organismos públicos funcionan sobre la base de su fortaleza institucional y también sobre la base de la responsabilidad política de los gobernantes que la ciudadanía elige en nuestro país cada 4 años. Digo esto porque el extenso informe de Contraloría respecto del escándalo de las pensiones en Gendarmería establece nítidamente que la autoridad política no cumplió con su tarea. El año 2012 hubo un informe de Contraloría entregado al entonces señor ministro del Interior, don Andrés Chadwick, respecto que la señora Olate y otros funcionarios y 11 funcionarios más, por lo menos, no correspondía que fuesen de esa caja, de esa caja previsional, porque no cumplían con los requisitos legales para hacerlo. Y después, el año 2014, al señor ministro del Interior, don Rodrigo Peñalillo, también se le manifestó lo mismo. Es decir, hubo una clarísima dejación de la responsabilidad política que le correspondía a la alta jerarquía estatal de entonces. Quiero agregar lo siguiente, que me preocupa mucho, ya que llegamos a este punto, lo que ha dicho Dipreca ayer, en el sentido que después de 6 meses va a resolver si se aplica o no se aplica el criterio de la Contraloría. A mí me parece eso francamente un despropósito completo. Me parecería un escándalo en rigor. Y yo quisiera solicitar, ya que está muy involucrada en el tema de las pensiones, a la señora ministra del Trabajo, de la cual entiendo que depende todo este conjunto de organismos, ¿no?, que se cumpla la ley. Y la ley en este caso es el dictamen de Contraloría General de la República, porque me parecería simplemente vergonzoso que la ley no se cumpliera por parte de una autoridad subordinada. Bueno, eso lo podemos conversar a la vuelta de comerciales, se lo podemos incluso preguntar a la ministra Rincón si es que nos atiende, pero también interesante una opinión sobre cuando la presidenta dice revisaremos la legislación que regula los otros sistemas de pensiones que existen en el país para evitar distorsiones, justamente, y el monto que le significa al Estado financia el 90% de las pensiones de todos de Fuerzas Armadas y Orden, que son de 2.300 millones de dólares anuales. En el último presupuesto. Claro, hay dos arañas pelúas, bueno, hay varios problemas, pero hay dos arañas pelúas en esta caja. La primera es las Fuerzas Armadas, que yo creo que va a haber que abordarla, y la segunda es la edad de jubilación. Claro. Me parece a mí que el gobierno lo ha hecho con coraje al decir que ese es un tema a debatir. Y yo espero que lo debatamos con mucha altura de mira, porque va a haber que asumir algunos sacrificios para que las pensiones de los viejos, particularmente de los más pobres, sean mejores. Bueno, vamos a ir a comerciales. Y a lo mejor uno de ellos es jubilar más viejos nomás. Sí, por la expectativa de vida podemos jubilar mucho más viejos. Vamos a comerciales. Cardioaspirina es defensa oficial de tu corazón. Ayuda a prevenir infartos al corazón en personas con factores de riesgo cardiovascular. Consulte a su médico. Seguimos a la vuelta entonces con Camilo Escalona, con Jorge Correa Sutil y con Jaime Mañalich. Porque en el primer café no nos jubilamos. No. Mamá, tengo algo muy importante que preguntarte. ¿Sí? ¿Sabes lo que significa tu nombre? Ay, mi amor, no me acuerdo. Alicia es un nombre griego y significa sincera, la verdadera, la que defiende y protege. Ay, qué lindo. ¿Y por qué es tan importante para ti? Porque Alicia es el nombre de tu futura nieta. No. Mamá, vas a ser abuela. No te puedo creer, estás embarazada. Sí. ¡Qué emoción más grande, mi amor! Mantén tu corazón preparado para grandes emociones. Cardioaspirina ayuda a prevenir infartos al corazón en personas con factores de riesgo cardiovascular. Cardioaspirina es de Bayer. Si es Bayer, es bueno. ¿No te pasa que la manera en la que comienzas tu mañana termina definiendo el resto del día? Comiénzalo de la mejor manera con Nespresso y su línea de cafés Lungo, diseñados para disfrutar en taza grande y con leche. Encuéntralos en Boutique Nespresso, Alto Las Condes, la de Falabella Parque Arauco, o llamando al 800-211-222. Ven a vivir una fiesta de sabores en el CID de Sheraton Santiago.
Todos los días a partir de las 19:30 horas, descubre la nueva carta de nuestro chef Gustavo Maurelli y deleítate con nuevos sabores en carnes, mariscos, pastas y pescados en perfecto maridaje con reconocidos vinos. Fiesta de Sabores, la nueva carta de restaurante El Cid de Sheraton Santiago. Reservas al 2-22-33-5000 o en sheraton.com/en/El Cid. ¡Comenzó el partido! Alberto ingresa a europcar.cl y ve todo en un solo clic. Autos, camionetas, familiares, para ti, para mí, para todos. La recibe, da el pase y arrienda con Europcar, haciendo la gran contratación. Y no está soñando, es verdad. Se va a Inglaterra a ver el Arsenal de Alexis. Arrienda en www.europcar.cl o en cualquiera de sus sucursales a lo largo del país entre el 1 de junio y el 30 de septiembre y participa por un viaje para 2 personas a Inglaterra a ver al Arsenal de Alexis. Bases en la gran contratación.europcar.cl. Respalda y garantiza Tattersall. Nunca pensé que me podía pasar a mí, pero me pasó. Llevaba un excelente nivel de vida y vivía sin mayores problemas. Pero sin darme cuenta, las deudas me empezaron a complicar. Menos mal que actué a tiempo y antes de entrar en morosidad, llamé a la agencia negociadora, que de manera confidencial juntó mis deudas en una sola y hoy pago la mitad. Sí, la mitad. Llámalos al 22-750-1959 o visítalos en agencianegociadora.cl y recupera hoy tu tranquilidad. Agencia Negociadora, 22-750-1959. El relajo está en tus pies. Ven a conocer el Garrarufa Fish Spa de Hanson Company. La exfoliación natural realizada por peces Garrarufa que no te puedes perder. Te esperamos. Además, a partir de las 18 horas, disfruta de los happy hour en nuestro Petit Bar y junto a tu manicure, recibe gratis una copa de champán en nuestro nail bar. Garrarufa Fish Spa de Hanson Company, con sello pionero. Baja nuestra aplicación y pide tu hora online en solo 3 pasos. www.hansoncompany.com. Jóvenes de hoy, acostumbrados al dulce sabor de lo fácil, ¿sabían que Internet sonaba? ¿Y que sonaba así? Fueron tiempos duros, pero eso nos dio el criterio para apreciar el sabor con carácter y las burbujas sutiles de una Nordic Mist. La vida nos preparó para disfrutar de una Nordic Mist. Hola, soy Luisa. Soy automovilista, pero soy mucho más. Soy mamá de 2 niños y profesora en un colegio. Mi marido siempre me dice que nací para educar. Es que me gustan los niños. Soy automovilista, pero no soy cualquiera. Soy Luisa. ¿Me ves? Compartamos la ciudad con respeto. Campaña de convivencia vial. Una iniciativa del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago. Juntos, mejor región. No te pierdas la liquidación de agosto de Librerías Contrapunto. Ven a celebrar la fiesta del libro, porque leer es lo tuyo. Más de 15.000 libros con descuentos de hasta 60%. 30 editoriales rebajadas. 11 librerías esperándote. No te quedes fuera. Compra en contrapunto.cl con envíos a todo Chile. Los libros que querías al precio que soñabas. Sigue nuestros concursos en redes sociales y comenta con el hashtag Contrapunto-Sale. Liquidación Librerías Contrapunto. Ya empezó. No te la puedes perder. ¡Apúrate! No te quedes sin participar en la Casa Propia de Nescafé. Encuentra tu sticker en los envases marcados con la promoción, ingresa el código nescafé.cl y participa por 100 millones de pesos para que cumplas el sueño de la Casa Propia. Además, podrás ganar cientos de premios instantáneos. Promoción La Casa Propia. Un nuevo comienzo con Nescafé. Bases e información en nescafé.cl. Cámara Chilena de la Construcción. 11 grados. 11 grados en Santiago. La Serena es turismo y construye nuestra imagen en el exterior. Temuco es agricultura y construye el abastecimiento del país. Puerto Montt es pesca y construye el prestigio de nuestros productos del mar. Porque construir Chile es obra de todos. Los constructores llevamos 65 años aportando al desarrollo del país. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos. Cooperativa. 26 minutos para las 10. 26 minutos para las 10. En Cooperativa, el primer café es cargado a la contingencia y lo seguimos compartiendo en una nueva mañana.
Seguimos en el primer café. Cardioaspirina es defensa oficial de tu corazón. Ayuda a prevenir infartos al corazón en personas con factores de riesgo cardiovascular. Consulte a su médico. Estamos con Camilo Escalona, con Jorge Correa Sutil, con Jaime Mañalich. A través del teléfono estamos con la ministra del Trabajo, Jimena Rincón. Pocos minutos tenemos, así que por favor, señores panelistas, primero, buenos días, ministra. Gracias por recibir nuestro llamado. Y acá Camilo Escalona tiene una pregunta precisa para hacerle a la ministra. Vamos al grano. El Fondo Colectivo Solidario, ministra, buenos días, ¿será de administración pública? A ver, la presidenta ha adelantado que va a haber un pilar de ahorro colectivo solidario, sí. Ha señalado cuál es el sentido de ese ahorro colectivo solidario, que es aumentar las actuales pensiones y lograr más equidad y pensiones mejores para los actuales trabajadores. No se ha definido y la razón es lógica, porque ha invitado a una conversación amplia, inclusiva, a todos los sectores para que construyamos un gran acuerdo nacional en este tema. O sea, todavía no está definido quién va a administrar ese 5% que se va a aumentar las pensiones de acá a 10 años progresivamente. Efectivamente, lo que ha definido la presidenta es que ese 5 es para este ahorro colectivo solidario y ha dicho también que tiene que ser entregado gradualmente en un plazo máximo de 10 años, podría ser menos, y no ha dicho quién, ni cómo, ni cuánto va a cada uno de los, grupos de la población. ¿Por qué? Porque la idea es que esto sea parte del debate y la construcción entre todos. Jaime Mañalich, ¿usted tiene alguna pregunta precisa para hacerle a la ministra? Solo una pregunta precisa. Buenos días, ministra. Buenos días. ¿Cuál van a ser o se piensa establecer las garantías para que este fondo, como se dijo acá, sea realmente intocable y se destine solo a pensiones y no a otras necesidades de gasto público? Este es un fondo para la seguridad social, para, como lo ha dicho la presidenta, para estos dos objetivos, y no para otro. Ministra, ¿puede moverse un poquito para que tengamos mejor comunicación? A ver. ¿Me escucha? ¿Aló? Sí, pero como un poquito entrecortado. Así que sigamos. No está buena la comunicación con la ministra del Trabajo, Jimena Rincón, que le estábamos haciendo preguntas precisas. Camilo Escalona, su duda sobre quién la ministra, ya sabe, no está decidido todavía entonces. Así es. ¿Ah? Y menos va a estar decidido el modo Oiga, Jorge Correa Sutil no le escuchamos, pues. No, que yo creo que tampoco está definido cómo se va a asegurar, si no se sabe quién lo va a administrar, menos se sabe cómo se va a asegurar. Lo que sí está claro es que un fondo... Ahora sí, ministra, entonces, ¿cómo la precaución o cómo asegurar que va a ser destinado a esas pensiones y no a otras necesidades? Dijo, pregunta Jaime Mañalich. Crea por ley. ¿No se escucha? Sí, ahora sí. ¿Se escucha bien ya? Sí. Y tal como lo hicimos, Jaime, en el pasado, y tú lo recordarás, cuando creamos el fondo del subsidio de cesantía, ese fondo, si quiere ocuparse para otra cosa, requiere una discusión parlamentaria y tú no puedes hacer un uso distinto que no sea el que la ley le consigna. Por lo tanto, experiencia en el país hay en esta materia y han funcionado y bien. Jorge Correa Sutil, ¿alguna duda? No, solo felicitar a la ministra y por su intermedio al gobierno por esta muy buena iniciativa, por la forma en que se ha dado a conocer, por la claridad con que se han puesto los límites de la discusión y con la apertura con que se recibirán el resto de las opiniones para poder irlo precisando. Ministra, solo hago votos para que el resto de lo que queda de este gobierno y en todas las políticas se sigan estilos políticos iguales. Gracias, Jorge. Estamos en un esfuerzo que creo que tiene que ser mancomunado y de todos y de todas. Esta es una gran oportunidad para abordar un tema que es de país, que no es de unos y de otros, pero que afecta sin lugar a duda a los adultos mayores hoy día y a los futuros. Ministra, y para acreditar, ministra, de que una coalición amplia puede ponerse de acuerdo y puede llevar a cabo políticas consensuadas. Ojalá así se logre. O sea que la ministra es demócrata cristiana. Usted también, Jorge Correa Sutil. Eso me quiere decir, ¿la nueva mayoría puede seguir entonces? Yo creo que sí.
Miren, hemos trabajado en el Comité de Ministros de Pensiones. Bueno, esa es otra discusión, pero yo creo que como estaba hasta antes de este anuncio, definitivamente no. Pero me parece que la pregunta es cómo vamos a hacer los próximos proyectos políticos y no quiénes cabemos en la mesa todavía. Yo creo que lo importante es que pongamos siempre nuestros objetivos delante. Aquí hay un objetivo que es el país, cómo tenemos mejores pensiones para todos y para todas, que sean dignas, como ha dicho la presidenta, suficientes y obviamente con responsabilidad. No, ministra, es un tema muy delicado. No, ministra, yo le estaba haciendo una pregunta como militante de la democracia cristiana, ¿no? Esto de la nueva mayoría y del Partido Comunista y todo lo demás. Cecilia, yo trabajo en mi subsecretaría con un subsecretario socialista, una subsecretaria comunista. El Comité de Ministros es absolutamente amplio en su espectro. El Comité de Ministros de Pensiones, quiero decir, claro. Y yo creo que es posible cuando, insisto, ponemos los objetivos delante, ponernos todas y todos de acuerdo. Camilo Escalona tenía recién un punto con el tema, otro tema, ministra del Trabajo, que es lo que tiene que ver con gendarmería y las pensiones. Sí, lo que pasa, ministra, es que me ha preocupado que Dipereca diga que va en el fondo pone en duda el cumplimiento del dictamen de Contraloría en el caso Jubilazo, porque dice que después de 6 meses y después de establecidos los sumarios respectivos, determinarán si se aplica o no se aplica el dictamen. Entonces eso no es coherente. Lo que corresponde es que esa institución aplique simplemente el dictamen, porque no se ajusta a derecho lo obrado, y entonces se tiene que restablecer el Estado de Derecho como dice el dictamen. Bueno, con Camilo fuimos senadores 4 años, un trabajo de verdad muy interesante. El que tengo los mejores recuerdos. Yo no he leído el dictamen completo de la Contraloría, no sé si hay espacio para sumarios o se ordena sumarios antes de hacer efectiva la instrucción, así que si no aventuro más opinión en esta materia. Yo no sé si tú lo leíste, pero creo que como ministra de Estado tengo que primero conocer el dictamen para poder responder tu pregunta. Esa frase que relativiza el dictamen es la que me preocupa, así que... yo no lo relativizo. Yo digo que no sé si el dictamen ordena instruir sumario antes de proceder a la suspensión. No ordena al director de DICPRECA restablecer el Estado de Derecho. Si no ordena el sumario previo a la suspensión, lo que correspondería es cumplir de inmediato esa instrucción. Por eso insisto, no lo conozco. Esto es solo una opinión técnica, no estoy ni defendiendo ni atacando a DIPECA. Y que es el más experto en esta oportunidad. Lo que la Contraloría ordena es abrir un proceso de invalidación cuando alguien ha adquirido un derecho y por lo tanto no puede suspenderlo de inmediato. De una decisión del proceso. Ordena invalidar. No. Ordena abrir un proceso. La Contraloría no puede invalidar ella misma cuando el derecho está concedido. Hay que abrir un proceso de invalidación y ese proceso de invalidación pasa por escuchar a la persona que adquirió el derecho para que pueda haber un debido proceso. Y eso es lo que la Contraloría ha ordenado y eso es lo que tiene que producirse. Entonces no cabe la posibilidad de dejarlo sin efecto sin más. Es abrir un proceso de invalidación. Yo por eso preguntaba, no conozco el dictamen de la Contraloría, pero es muy importante verlo. La última pregunta es mía, ministra, para volver y que quede claro sobre el proyecto de las pensiones. Entonces, el 5% que se va a aumentar gradualmente va entero a ese fondo solidario. Así es. El 5% va a ese fondo que tiene por objetivo mejorar las actuales pensiones y incrementar las futuras. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cómo se administra? Son temas que la presidenta ha invitado a conversar para conseguir. No, es que eso era importante que quede claro, porque hasta ayer todavía no teníamos claro si todo iba a ese fondo o parte, en fin. Así que gracias, ministra. Gracias a ustedes y buen día. Un abrazo. Hasta pronto, que esté muy bien. La ministra de Trabajo, Jimena Rincón, aclarando algunas dudas de nuestros panelistas, Camilo Escalona, Jaime Mañalich, Jorge Correa Sutil. ¿Para dónde quiere? Lo de la democracia cristiana, ¿quieren hablar algo o no? Yo lo que queda evidente es que hay un esfuerzo de todos los agentes de la democracia cristiana, como lo hemos visto en este momento, de tomar el liderazgo de la nueva mayoría con las esperanzas de poner un presidente de su partido
a cargo del gobierno en el próximo periodo. Bien, es un esfuerzo ingenuo, pero bien intencionado. Y lo otro que a mí me resulta impresionante, es que una ministra de Estado, con mucho respeto porque seguramente nos está escuchando todavía, no haya leído el dictamen de Contraloría, no lo haya interpretado con sus asesores, qué es lo que dice, no lo dice, que tenga que recurrir al Primer Café, este grupo de expertos, para que le expliquen lo que el dictamen dice. No fue así, Jaime. Y que además, en una iniciativa que se dice que no es reactiva, sino que es un gran programa, nadie, la ministra, la principal colaboradora de la presidenta, no tenga idea de nada, ni de cómo se va a hacer, ni cuándo se va a hacer, ni quién está acá. Vamos a citar a una... Eso no es posible. Está exagerando, y no me gusta esto de que usted haga esa crítica cuando ella ya no está al aire. No, está al aire. Todo el mundo la escucha a usted, incluso fuera de Chile. No, pero digo, la ministra no está al aire, entonces no puede defender, no puede defenderse de estas, de estas acusaciones. Así que eso no es muy caballeroso. Lo que dijo la ministra era que está en consulta con las fuerzas que están siendo invitadas a dialogar. Claro, pero si está en consulta. No es que no se sabía, sino que es parte del diálogo que se abrió. Claro. Y a mí me parece muy valioso que así sea. Yo insisto, si esta hubiera sido la lógica que se hubiese seguido en materia de gratuidad universitaria y en materia de nueva constitución, estaríamos en otro apoyo gubernamental, estaríamos en otra situación y estaríamos en otro gobierno. Esta es la forma de hacer política. Tú avanzas, pones los límites de un debate y luego llamas a un gran acuerdo nacional cuando se trata de una política que tiene que durar 10 años, Jaime. No puedes definir con precisión cada una de las cosas. Ahora, a lo mejor podrían haber sido un poco más precisas, etcétera, pero que tú digas que nadie tiene idea, no. Están las ideas centrales, estoy seguro que cada uno de los ministros probablemente tiene con matices, diferencias, cada uno de los partidos podemos aportar para entregar, pero esa es una discusión que está todavía abierta. Este es un fondo solidario, ¿cuánto va a ir para los actuales viejos, cuánto va a ir para los futuros? Si lo va a administrar el sector público o el sector privado, cosa que a mí me da lo mismo, insisto, son definiciones que tú puedes hacer al interior, no tiene por qué hacerlas un gobierno. El gobierno es colegislador y el país participando puede tomar estas decisiones. Entonces no me parece que sea una política irresponsable como creo que lo han sido en otros casos en que simplemente se ha abierto una discusión sin fronteras, como yo lo dije en materia constitucional. Yo quiero insistir de que a mí me parece que el cuerpo legal que habría que tener a la vista para legislar es la ley de responsabilidad fiscal, más que la ley respecto del seguro de desempleo, porque esta se demostró que es una ley que tiene una capacidad de resguardar los recursos fiscales de mucha efectividad. Y tenemos un buen gobierno corporativo en Codelco, pero también tenemos buenos sistemas privados, y al final las AFP, más allá de los errores que se pueden haber cometido, es una administración que no ha defraudado a nadie, o sea, no se han robado la plata, ahí están los fondos, se han incrementado, los aportantes han puesto 1/3 y las ganancias han puesto 2/3, o sea, tenemos un buen sistema de administración. Entonces, por favor, no discutamos con propaganda, discutamos con las cosas que han resultado. Bueno, volviendo al tema de Jorge Correa Sutil, la entrevista de Jorge Burgos y todo lo que eso ha significado. Cartas de apoyo, por un lado, a la nueva mayoría, o sea, voces que la nueva mayoría sí tiene futuro. El propio Ricardo Lagos dijo que no, al contrario, había que sumar fuerzas y no restarlas, y que él creía que el Partido Comunista debía seguir siendo parte de la nueva mayoría. Y por otro lado, una carta ayer, ¿no es cierto?, firmada por Mariana Elwin, entre otros, que se llama Progresismo con Progreso, donde defienden, ¿no es cierto?, la postura de Jorge Burgos. ¿Cuál es la postura de Jorge Correa Sutil? Yo creo que el domicilio natural de la democracia cristiana es una coalición de centro-izquierda y no de centro-derecha. Me parece, y soy de los orgullosos de lo que por 20 años hizo esa alianza de centro-izquierda. Asumo los errores que tuvo. Y me parece, Cecilia, que el problema central es para qué nos vamos a vincular. ¿Cuál es el proyecto que le vamos a ofrecer a Chile? Y en eso luego se verá quiénes dan ese ancho y quiénes no están en ese mismo cauce o en ese mismo río. Por lo tanto, no me parece que el problema de la nueva mayoría sea el Partido Comunista.
Me parece que es una discusión larga, la discusión respecto del modelo socioeconómico al interior de la concertación, aún antes de que fuera nueva mayoría. Me parece que se ha venido a agudizar por el ingreso del Partido Comunista y que se ha agudizado en razón también del ingreso de los jóvenes, de jóvenes que han desafiado el modelo. Y creo que lo que la concertación o la nueva mayoría requiere es definirse con mucha claridad frente al modelo socioeconómico, porque me parece que allí se radican los procesos políticos, y producto de que heredamos un sistema con muchos enclaves autoritarios, me parece que la concertación tuvo el mal privilegio, creo yo, de echarle la culpa a los enclaves autoritarios y a la derecha respecto de lo que no podía hacer con el modelo socioeconómico, pero es hora de que defina con mucha claridad qué es lo que quiere hacer. Yo creo que la discusión está centrada en la provisión público o privada de educación, de salud y de previsión. Creo que allí está lo central de la discusión política chilena, y me parece que en torno a eso tenemos que tomar posiciones y tenemos que tomar partido. Queremos definirnos porque eso sea provisto únicamente por el Estado, queremos provisión mixta, cuánta regulación queremos. Una vez definido eso al interior de la democracia cristiana, creo que tenemos que salir a reconversarlo con todos nuestros socios naturales. Y no me parece preocupante que terminemos fuera o dentro del Partido Comunista. Lo que me preocupa es que terminemos con claridad y terminemos con identificación. Creo que al recibir a Michelle Bachelet en Chile, la democracia cristiana cometimos muchos errores al hacer un contrato más bien de adhesión, y creo que eso no puede volver a repetirse nunca más. Bueno, una posición bastante progresista la de Jorge Correa Sutila, cuando dice que... Suelo ser acusado de momio, Cecilia. ¿Cómo? Suelo ser acusado más bien de momio. Por eso me sorprende. Oigan, hay un tema que tiene que ver con el general director de Carabineros, que aseguró que se mantendrá el bono de riesgo. Sí, que habían surgido dudas. Sí, pero a través de una declaración difundida en video desmintió los rumores que circulaban en las redes sociales, ¿no es cierto?, respecto a que se cambiará el sistema de pensiones de Carabineros, y fue así como un video donde dice, él les dice, desmentir él que se van a por Dios, el general director de Carabineros viene desmintiendo cosas políticas hace mucho rato. La decisión respecto de la previsión de Carabineros la toma la democracia en Chile, señor general director, no la toma usted. No conocemos de ninguna iniciativa que pretenda cambiar nuestro sistema y por lo tanto todos mantendrán la jubilación en los mismos términos y expectativas. Puedo asegurarle... Eso lo va a decidir el pueblo de Chile, señor general director, no usted. Puedo asegurarle formalmente que todos ustedes mantendrán este beneficio económico en los términos, en los mismos términos que lo estaban... No puede asegurarlo, señor general director. Lo que pasa es que hay dos cosas distintas, que se había puesto en discusión un bono que ya estaba aprobado en el Parlamento, en la ley de presupuesto, que, como dice Jorge Correa, la institucionalidad del país ya había ya había formalizado, se había discutido en los organismos pertinentes y había un bono de riesgo porque es natural. Una parte de los funcionarios de Carabineros asumen alto riesgo y en consecuencia eso se refleja en su remuneración y es bueno que eso lo aclare. Ahora, lo que ocurra a posteriori con el sistema de pensiones de Carabineros de Chile es un tema que hoy día la sociedad chilena en su conjunto está preocupada y por supuesto no le corresponde a un video del director de Carabineros cerrar el debate, pues eso es completamente fuera de lugar. Bueno, el otro tema que queda, yo quería preguntarle a Jaime Mañalich... Pero si usted me permite, sobre el tema político que usted puso en debate, yo quisiera decir dos cosas. Yo creo que esto no es un problema ideológico, porque no lo podemos definir por un anti, o sea, ser antisocialista o antidemocristiano o anticomunista. Yo creo que es un mal camino para resolver este problema. La coalición ha estado tensionada, efectivamente, y porque hay un arco muy extenso en su interior que va desde aquellos que quieren refundarlo todo hasta los que quieren solo administrar sin introducir cambios o simplemente modificaciones cosméticas en una situación de sociedad que está fuertemente cuestionada por amplios sectores de la opinión pública. Entonces, lo que tiene que encontrar la coalición es un camino de reformas que le permita reagruparse, que rejunte las voluntades que andan cada uno por su lado. No puede continuar siendo así un bloque de gobierno. No puede uno tirar para
el norte y otro para el sur al mismo tiempo, porque eso paraliza la actividad de la coalición. Tiene que retomar una voluntad común. Claro, justamente, sí, lo estábamos comentando antes del café, lo que dijo sale Jorge Pizarro hoy en el diario La Tercera diciendo la Democracia Cristiana firmó un programa con el cual no está de acuerdo. ¿Se acuerda que lo comentábamos ahí, lo estábamos antes de entrar? Sí. Pero yo creo que esa afirmación de Jorge Pizarro, con toda la amistad que yo tengo con él, es un mensaje que está hecho más bien mirando el debate interno que tiene la democracia cristiana hoy día, porque seamos claros, quien firmó el programa es el anterior presidente de Pizarro, el senador Walker, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo que está haciendo ahí Pizarro es una acusación a Walker, ¿no? De que firmó algo que sin que tuviera la discusión suficiente. Lo que yo afirmo es que lo que la coalición tiene que hacer es retomar una voluntad común sobre un programa de reformas que tenga el mayor grado de acuerdo, que es lo que se necesita, y no que cada uno tire para su lado. Yo quería preguntarle a Jaime Mañalich sobre si está afectado o no el expresidente Piñera por estas acusaciones. Hoy se conoció lo que él declaró, ¿no es cierto?, al fiscal, donde en el año 2006, que se había reunido 2005, que él se había reunido con el presidente Kirchner efectivamente por el tema de pedir que se acepte a LAN en primer lugar, respecto a lo dicho, el tema conceptual respecto al Partido Comunista y la Democracia Cristiana no es menor. ¿Por qué? Porque evidentemente hay un acuerdo respecto a la seguridad social y cuáles son los derechos sociales, pero hay una diferencia crucial que tiene que traducirse en el programa de gobierno en concreto, como dice don Camilo, y es si es que el Estado es el único agente válido para hacer entrega de esos derechos sociales, como es la pretensión del Partido Comunista, o en realidad es una responsabilidad de toda la sociedad hacer entrega y servir esos derechos. Y ese, insisto, no es un tema menor. Respecto al general director de Carabineros, creo que lo que tenemos aquí es una consecuencia de una presidenta haciendo opiniones. Voy a cambiar. No, tiene que haber declaraciones. Lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer asá, a Carabineros le va a pasar esto, lo otro, porque si no se crea un escenario, como decía Jorge, sin orilla, para que cualquiera diga cualquier cosa sin un eje conductor de la discusión, como ya estamos viendo a propósito de esto. Y respecto al presidente Piñera, creo que este tema, orquestado de alguna manera cada vez más sospechosa en la ciudad de Córdoba, Argentina, su ciudad, según creo, no lo tiene bajo ninguna preocupación, porque en realidad es un tema banal, que está resuelto, que está sancionado, y aquí tenemos una curiosidad de una señora que reclamó a la empresa por unas maletas. Claro, pero esto tiene un trasfondo, que es el trasfondo está resuelto. Claro, está resuelto en Estados Unidos, en Argentina y en Chile. Bueno, recordemos que se pagó una multa por aquello, ¿no? Y resuelto. Sí. Pero llama la atención que se conozca hoy esta declaración, porque no lo había dicho así el presidente en declaraciones recientes. En esa oportunidad, en esa reunión, se llegó a un principio de acuerdo en la Casa Rosada. Pero eso es una declaración al fiscal Montes del año 14. Claro. O sea, como presidente, no es una declaración nueva de ahora. El fiscal Montes tiene eso en la carpeta hace muchos años. Ya, pero ¿ustedes sabían que él se había reunido con el presidente Kirchner? No, yo no conozco la agenda del presidente. Él no era presidente todavía, pero evidentemente no conocía su agenda y con quién se juntaba. Se juntaba con mucha gente porque es muy simpático, pero... la reunión, bueno, no se va a juntar claro, en fin, el asunto es que hoy se conoce esta declaración, como decimos, del año 2014. Después el presidente agregó en esta declaración: no participé en otras reuniones con el presidente Kirchner en materias relacionadas con LAN. Lo que señalo es hasta julio del 2007, luego de lo cual renuncié al directorio. De todas maneras, hay un fiscal chileno que parte a Argentina a revisar este tema. Que aclaró esta mañana que no tenía nada que ver con la lista Piñera. Exactamente, y que no se podía acusar de oportunismo político, como se había dicho desde la derecha, que les llamaba la atención que justo ahora el fiscal partiera a Argentina. Bueno, en fin, son de todas maneras, los titulares son salpica Piñera,
¿Ustedes qué creen, Camilo Escalona, Jorge Correa Sutil? Yo creo ¿No le dan Piñera importancia? durante mucho tiempo se dedicó a ser representante de la en Chile y cumplía una doble función pública y privada. Si todos los chilenos lo saben, pero no vamos a tapar el sol con un dedo ahora. Claro, pero participar en soborno, cosas no es lo mismo. Pues. No es lo mismo, pero de que hacía gestiones. Don Camilo no está políticas. diciendo eso, tengamos cuidado. Porque... Claro. Jorge Correa Sutil, ¿no le da importancia? No es que no le dé importancia, lo que pasa es que me parece que opinar en estas materias es irresponsable, mientras uno no tenga más antecedentes, y me gustan sobre todo las declaraciones de las personas en los tribunales en estas cosas cuando se trata de una investigación de un hecho ilícito, más que aquellas que se hacen ante la prensa. Y me permite una última petición antes que levantemos el programa, porque ya veo que llegó Rodrigo Vergara con el noticiero de las 10 de la mañana. Quiero pedirle al Ministerio de Salud que mantenga la marraqueta, por favor. Vamos a hacer una marcha en defensa de la marraqueta. Pero si tiene mucha sal, pues, doctor. Pero Cecilia, piensa tú la inteligencia comunicacional. La inteligencia comunicacional, así que confío en que su palabra sea la definitiva. La inteligencia comunicacional del gobierno que hace un anuncio, la presidenta, y se toma la agenda de la AFP, y el subsecretario de Salud sale al otro día diciendo que va a prohibir la marraqueta. No dijo que va a prohibir, lo que pasa es que tienen que ajustarse a los... Hoy en la mañana dijo que se mantiene la marraqueta, así que yo espero que esa sea su palabra definitiva. La marraqueta no. Eso me hace acordar a la papelera, ¿no? Bueno, aunque hasta tenga... ahí estamos dispuestos, nada más a tolerarla. Oiga, doctor Mañalich, aunque tenga exceso de sal, ¿qué le diría? Se ha logrado un acuerdo con los fabricantes de pan para bajar el contenido de sal de 2 a 1,75 y a 1,5 gramos por 100 gramos, y creo que ese es el camino. Hemos vivido como 500 años con un poco más de sal en la marraqueta, así que no cambiemos. Además, si no nos vamos a morir nunca y vamos a ser muy pobres. Y además prohibir la marraqueta y inmediatamente a prohibir la empanada. No. Igualdad ante la ley. Hasta ahí la empanada es lo mismo que la marraqueta. La marraqueta está en la base de nuestra civilización. Hasta ahí llegó la alimentación sana. No nos transformemos fundamentalistas, porque ahora yo no fumo, pero ya entiendo a los fumadores y les quitan los cigarros. Ahora van a quitar la marraqueta. No puede ser. Tiene que haber margen en que la gente pueda autodeterminarse. No importa un poco más de sal, si total la gente no va a vivir 150 años, es imposible. Además, las pensiones no alcanzan. Con las pensiones, claro, que se van a demorar tanto tiempo en mejorar. Camilo Escalona, Jaime Mañalich, Jorge Correa Sutil, que les vaya muy bien. Chau. Muy buenos días.